Según San Juan, en el capítulo 1, Juan capítulo 1, versículos del 1 al 15, por favor. ¿Ya estamos ahí? Amén. Vamos a leer, dice la palabra de Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Amén. Desde el primer siglo, la Iglesia de Cristo ha recibido innumerables ataques en cuanto a las doctrinas esenciales, y una que hasta el día de hoy se sigue insistiendo, se sigue enseñando, y que ha sido un ataque constante, es el ataque hacia la deidad de Jesucristo. A reconocer verdaderamente en Cristo Jesús, a reconocerle a Cristo Jesús como Dios. A cierto punto, en aquel entonces era normal que se le rechazara, pensando en que es difícil para el judío comprender, que para nosotros también obviamente, pero hablando de aquellos tiempos, cómo un Dios, el Dios que creó todas las cosas, el Dios todopoderoso, pudiera haberse manifestado físicamente como un ser humano en la persona de un hombre. Entonces los apóstoles, en este caso Juan, intentan o tratan ya después de ciertos años de establecer un fundamento en donde le hagan ver a la gente que ese que vino, ese que murió en la cruz, ese que resucitó de los muertos, ese Jesucristo al cual ya se predicaba, ese mismo ser humano que muchos conocieron, que muchos vieron, que muchos fueron testigos de su resurrección, ese es Dios. Y comienza intentando dar o establecer un fundamento para que ellos puedan entender el por qué Jesús es Dios. Y aquí nos habla en un inicio de un tema que para el judío de alguna manera era habitual, acerca de la palabra de Dios. Y dice, esa palabra, este verbo, dice, en el principio él era con Dios, estaba con Dios, pero ese mismo verbo, esa palabra, era Dios. La palabra, el verbo, dice, era Dios, y lo identifica, dice, como una luz creadora. Dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. O sea que esa palabra era la vida y la luz de los hombres. Y dice también, es eterna. Por tanto, esa palabra de la que estamos hablando
es Dios mismo hablando, es Dios mismo en esencia. Y entonces nos dice que esa palabra, más adelante en el versículo 14, dice que se encarnó, que se hizo un humano, se hizo una persona. Y obviamente hace referencia a Cristo Jesús en este sentido. Lo que nos está diciendo, está tratando de establecer el apóstol Juan, es que Jesús, siendo Dios, se hizo humano, pero Él sigue siendo Dios. Es Dios mismo. Y para ese tiempo el entender esto pues era una locura. Imagínate, el Dios que creó todo nació de una mujer. ¿Cómo es posible encapsular la grandeza de un ser supremo, soberano, eterno, que aún el concepto de eternidad para nosotros es difícil entenderlo, pero ese ser creador de todas las cosas se hizo una persona como tú y como yo? Por eso para el judío era tan difícil comprenderlo. O sea, ¿cómo si yo lo estoy viendo así y tú me dices que ese que yo estoy viendo así con mis ojos es el creador de todas las cosas? Es como para decir esto es imposible, no puede ser. ¿Cómo me dices que alguien que creó todas las cosas nació de una mujer? Entonces se convierte en una creación. Por eso era tan difícil comprender para el judío en ese momento que Jesús fuera Dios, que tuviera la esencia divina en él mismo, habitando en un cuerpo humano. No era posible que se comprendiera. Es por eso que muchos no creían o no podían entender esto, y por lo tanto pues no podían ir hacia adelante, no podían cambiar su manera de pensar con respecto a las tradiciones, a ahora entender y creer que Jesús vino a darles salvación. Y es por eso que vamos a ver el día de hoy cómo es que los apóstoles explicaron, o hacia qué punto se fueron los apóstoles, los evangelistas, para hacer entender al pueblo y hoy a nosotros el por qué Jesús es Dios, entendiéndolo desde el punto de vista de la autoexistencia de Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús siempre ha existido. Porque si lograban hacer entender a la gente que Jesús siempre existió, entonces se le podría dar el atributo de Dios. A esto doctrinalmente se le conoce, la enseñanza se le conoce como la aceidad de Jesús, o la aceidad de Dios. Alguien que ha existido siempre, que no necesita de ningún factor externo para existir, que no fue creado, que ha existido en sí mismo y para sí mismo, que no tiene un inicio ni un final. La autoexistencia. Así como todas las demás cosas tienen un creador que es Dios, Él en sí mismo no fue creado por nadie. Él no tiene un creador. Y esto para el pueblo de Israel era comprensible, porque tenían en ese concepto a Dios. El Dios del Antiguo Testamento es un Dios que no fue creado por nadie, y eso lo podían comprender, entendiendo que la creación obviamente no es igual al creador. El creador es el dueño, el ser supremo, el rey, el Dios de la creación, que funge el papel de solamente hacer la voluntad de aquel que lo creó. Dice, por definición, Dios no tiene creador, no es una criatura. Tiene eternidad dentro de sí como parte de su definición. Dios siempre ha existido y todas las cosas se definen por medio de Él. No hay otra clasificación más que entender que hay un creador y creación. Por eso era difícil que se entendiera a Jesús, o que se viera a Jesús como Dios, porque yo lo veían, decían, no, Él es una creación.
No puede ser que en una creación me digas que esa creación es Dios. Y vamos a ir hacia adelante para comprender esto. Dice, es por eso que el apóstol Juan hace alusión a las palabras de Juan el Bautista, que nos dice aquí. Dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, hablando de Juan el Bautista. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Él no era la luz, sino que para que diese testimonio de la luz. Y posteriormente en el versículo 15 dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Dice aquí que él testificó de Jesús. Recordemos que Juan y Jesús eran parientes y tenían meses de diferencia con sus nacimientos. El mayor en este caso era Juan, y Juan da testimonio y dice, el que viene detrás de mí, él es antes de mí. Pero obviamente no se está refiriendo a su edad, sino que está haciendo alusión a que aquel que viene detrás de él, que va a ser la luz, dice, él, antes de que yo siquiera fuera concebido, él ya existía, él ya estaba, él ya era. Dice, ese que viene, que va a ser la luz, dice, ese ya existía antes de mí, él ya era antes de mí. Dice, porque fue primero que yo. Dice, y para ellos, les decía, este concepto de Dios preexistente, pues ya lo entendían bien. Ahora tenían que verlo en Jesucristo. Si ellos entendían que Jesús también es autoexistente, entonces podrían reconocerle como Señor, que podían reconocerle como Dios verdadero, y entonces podrían asegurarse de que Jesús es Dios. Vamos a Hechos capítulo 17. Hechos 17, del 22 al 25. Dice el apóstol Pablo, bueno, dice aquí en Hechos, que dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar, el cual estaba también esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Esta escena la hemos hablado muchas veces, cuando Pablo llega al Areópago y se encuentra con todas las figuras de los dioses que tienen, ¿no? Y de repente ve una, dice, al Dios no conocido. Estos hombres tenían ahí diferentes divinidades, pero había uno al que no le habían puesto nombre. Y dice Pablo, la inteligencia de este hombre, ¿no? Dice, pues de aquí soy, ¿por dónde les llego? O sea, a través de ese que no conocen, yo se los voy a presentar. Versículos antes, en el versículo 18, dice que Pablo siempre predicaba a Jesucristo y su resurrección. Pablo era insistente en predicar el Evangelio de Jesús, la vida, obra y la resurrección de Jesús. Entonces, lo que Pablo estaba tratando de enseñarles, en este caso a estos varones, era quién era Jesús. Y les comienza diciendo, yo entiendo que ustedes son muy religiosos y que tienen esta divinidad al cual dicen ustedes no conocen. Pues yo se les voy a presentar, dice, al Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor de la tierra
¿De quién está hablando? De Jesús. Pablo está haciendo una introducción de Jesucristo a estos hombres que no le conocen, a estos hombres que para quienes está siendo develado, pero lo importante es cómo se los está presentando Pablo. Les dice: Él es Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿Quién es el que da aliento y vida y todas las cosas? Jesús. Pero ¿cómo puede ser que si no existe antes que todas las cosas, pueda Él darle vida y pueda dar todo a las personas, si Él no era antes de toda la creación? Por eso está Pablo estableciendo el fundamento. Antes que todas las cosas está Él. Él es el creador de todo. Y lo vamos a ir desarrollando más adelante. Está una manera de introducción todo esto. Claramente Él está hablando de la preexistencia y de la autoexistencia de Jesucristo. ¿Sí? No necesita, dice, de hombres como si necesitase algo de ellos. Hace varios años usé una ilustración de una frase que no recuerdo si la leí o la escuché solamente. La frase decía así: Dios, estando ahí en su soledad eterna, sintió la necesidad de crearte a ti para poder demostrarte su amor. Y la gente cuando escucha esto dice: wow, qué maravilla, ¿no? Él me creó a mí para amarme. Pero es una falsedad, porque Dios no necesitaba absolutamente de nada para seguir siendo Dios. Es un error pensar que por necesidad Él nos creó, porque eso ya traslada el valor a la persona. Tú eres necesario para Dios, siendo que no es así. Él es necesario para nosotros. Y aquí lo dice claramente el apóstol: Él no necesita absolutamente de ningún ser humano, no está a nada ni a nadie para existir. Él es quien da a todos lo que necesitamos. Por eso es que Pablo habla y menciona respecto a Jesús que Él, precisamente por ser Dios, Él es autoexistente. Y vamos a verlo esto a través del testimonio de varias personas, a través de los evangelios y a través de las escrituras en general. ¿Por qué es importante esto? Porque si nosotros logramos entender y establecer que Jesús efectivamente existió antes, que Él es el creador de todas las cosas, entonces yo puedo establecer en mi vida una seguridad, mi hermano. Esto me va a dar mi seguridad, porque para muchos el nombre de Jesús lo toman como una gran persona, una personalidad. Creo que la vez pasada lo comentábamos, como un ser que si es que existió, para muchos no existió, pero para los que dicen que existió, unos lo consideran un profeta, otros lo consideran un maestro. Pero esto que vamos a ver el día de hoy, que vamos a explicar el día de hoy, es para darnos seguridad a nosotros de quién hemos creído. Que no andemos por la vida dudando si el Señor en el cual nosotros creemos es verdaderamente Dios o no. Y que tengamos los argumentos para demostrar que efectivamente el Jesús en el cual tú crees y que yo creo no es otro sino Dios. Y vamos a tener que descubrir en Él 3 características. Primero, que si Él es autoexistente, que entonces Él debe de ser el creador de todas las cosas. Que si Él es autoexistente, también debe de ser independiente a su creación. Y que si Él es autoexistente, entonces también Él debe sustentar a todas las cosas.
Y es precisamente lo que hemos ahorita leído tanto en Hechos como en Juan 1. Y así como Juan y como Pablo, otros hombres de Dios, otros valores de Dios, han visto esta necesidad de mostrar esta característica de Jesucristo para que la gente pueda comprender y entender que las corrientes filosóficas que se han levantado desde aquel entonces son falsas. Porque ya desde aquel entonces se dudaba de la divinidad de Jesús. Ya desde entonces se dudaba de que Jesús fuera el Hijo de Dios verdaderamente. Pensamientos como el día de hoy podríamos escuchar muchos que nos hablan por ahí de pues, sectas o religiones como los testigos de Jehová, como los mormones, donde se nos dice que Jesús no es Dios. Y se dicen cristianos muchos de ellos, pero niegan la divinidad de Jesucristo. Por eso es tan importante que los evangelistas y los hombres de Dios establecieran este fundamento desde un inicio. Porque si no se establece a Jesús como Dios, toda nuestra teología, toda nuestra esencia y nuestra doctrina, nuestra enseñanza no sirven absolutamente para nada. Porque toda se basa y se centra en la deidad de Jesucristo. Dice, si la gente comprende esto, que Jesús es el creador de todo cuanto existe, automáticamente se comprende que Él ha existido siempre. Dice en Juan 1:3, vamos a regresar allá a Juan, donde empezamos. Todas las cosas por Él fueron hechas, es el testimonio del apóstol Juan. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo fue hecho por Él. Y lo que está diciendo es simple y sencillamente que Él es el creador. Y es imposible que, si Jesús es el creador de todas las cosas, Él se haya creado a sí mismo. ¿Por qué? Porque Él ya existía antes de. Voy a tratar de explicar esto de la mejor manera posible. La gente pensaba o ha llegado a pensar que Jesús era una creación, ¿cierto? ¿Cómo podría una persona que es creación, después de crear todas las cosas, o mejor dicho, antes de crear todas las cosas, crearse a sí mismo? Esto es absolutamente imposible. La única forma, la única manera de que alguien pueda crear algo es existiendo antes que cualquier otra cosa. Y aquí Juan está estableciendo este principio. Jesús, ese verbo, esa palabra, ese que era con Dios, que estaba con Dios y que era Dios, existía antes que todo lo que fue creado. Jesús existía antes que todo lo que fue creado. Porque para poder crear, pues necesitas, mejor dicho, para poder crear todas las cosas, obviamente Él tenía que existir primero. Y aquí para nosotros el concepto de la existencia de Dios tenemos que tratar de entenderlo, porque es difícil comprender un término como eternidad. Nos vuela la cabeza el tema del tiempo. Es difícil para un ser humano que vive 80, 90, 100 años. Hay unos que han vivido que viven sin más de 100 años, gracias a Dios, pero que estamos tan limitados en el tiempo, entender el tema de la eternidad. Pero Dios no está sujeto al tiempo como nosotros lo vemos. Por eso es que es tan difícil comprender y entender tanto para el pueblo de Israel como para nosotros el día de hoy, que ese Dios que no está sujeto al tiempo se haya hecho un ser humano. Pero aquí el apóstol Juan nos declara, nos da testimonio, dice, ese que tú viste, ese que nació de una mujer, sí, ese que murió en la cruz, ese que resucitó el tercer día,
ese ya existía antes que todas las cosas. Él, dice, era la luz de los hombres y vino a darles vida. También nos dice ahí en Juan 1.4, perdón. Dice, y lo que está diciendo es que Él es el creador de todo, incluyendo el tiempo. Vamos a Colosenses capítulo 1. Capítulo 1, versículos del 15 al 17. Dice la Escritura: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Aquí ahora Pablo, igual que en el Areópago, Pablo a la iglesia de Colosas y a nosotros el día de hoy nos está explicando una vez más por qué y quién es Jesús y su condición divina. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, aquello que tú no puedes conocer de Dios, que tú no puedes ver de Dios. ¿Dónde lo puedes encontrar? A través de Jesús. Ya hemos predicado varias veces al respecto de este versículo. Si tú quieres conocer a Dios, ¿a quién tienes que descubrir? ¿A quién tienes que conocer? A Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús están escondidos todos los tesoros del conocimiento, de la sabiduría. Él es, dice, la imagen del Dios invisible, aquel Dios que era inimaginable en cuanto a su existencia en el cielo. Se nos manifestó a nosotros para que nosotros pudiésemos conocerlo físicamente, poder conocer sus atributos, poder conocer sus características, conociendo y descubriendo a Jesús. Dice, Él es la imagen del Dios invisible. Él existe antes que todo, porque dice, por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las visibles y las invisibles. ¿A qué se refiere con las invisibles? Dice, sean tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él. O sea que no existe nada que no haya sido creado ¿por quién? Por Jesús. Dice, Él existe antes que todo y por Él fueron creadas todas las cosas. Y quiero hacer énfasis primero que dice aquí, Él es el primogénito de toda creación. Muchos han tomado este versículo para tergiversarlo y decir, ¿ya ves cómo dice que Él es una creación? Porque estamos hablando de que Jesús no es una creación, porque Él existe antes de todas las cosas. Y entonces, ¿por qué este versículo dice, es el primogénito de toda creación? Entonces la Biblia se contradice. No, vamos al origen, a la esencia de la palabra. Aquí la palabra primogénito viene del griego, donde hace referencia al heredero. El primogénito no necesariamente o no siempre era el primero en nacer nada más. Tenemos el caso de Jacob y Esaú. ¿Quién nació primero? Esaú. ¿Y quién fue el primogénito posteriormente? Jacob. ¿Por qué? Por voluntad de Dios. Dijo Dios, amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Es el mismo ejemplo aquí, la misma palabra que nos está hablando aquí. Jesús es el heredero, al hablar del primogénito dice, de toda creación. ¿Por qué? Porque la creación fue hecha por Él y para Él. Él es el heredero de todas las cosas. Él es el creador
y el heredero de todas las cosas. Entonces no hay una incorrección en la palabra de Dios, porque todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Ese es el testimonio que nos da Pablo aquí. En el Antiguo Testamento también tenemos el testimonio del Salmo 90, capítulo 2. Perdón, Salmo capítulo 90, versículo 2. Dice la Escritura: miré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío. Perdón, estoy leyendo el 91. El 90. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Por eso les decía que el Dios del Antiguo Testamento, la esencia de que era un Dios preexistente o autoexistente, lo tenían claro. Él fue el creador, Él existía antes de todas las cosas. Dice, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Tú eres el que formó la tierra y el mundo, antes que todas las cosas. Pero de acuerdo a lo que estamos viendo en Colosenses, de acuerdo a lo que estamos viendo en Juan, de acuerdo a lo que hemos visto en Hechos, ¿quién es el creador de todas las cosas? ¿Quién es el Dios eterno? Cristo Jesús. Así que el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento nos hablan de la autoexistencia, de la preexistencia de Jesucristo como Dios. El que ha existido, dice, siempre, desde la eternidad hasta la eternidad. Él, su nombre es Jesucristo. Tenemos también el testimonio mismo de nuestro Señor Jesús. Vamos a Juan 17. Juan 17, 5 y el 24 también. Está el Señor Jesús orando al Padre en esa oración sacerdotal por sus discípulos. Pero dice el Señor Jesús ahí, orando al Padre, dice en el versículo 5: ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve, ¿cuándo? Contigo, antes que el mundo fuese. ¿Cuándo estuvo Jesús con él? Antes de que el mundo fuese. Y en el versículo 24 dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes, ¿de dónde qué? De la fundación del mundo. Él ha existido antes de la creación, antes de que el mundo fuese. Él ha existido siempre. Ahí mismo en Juan 8, más, un poquito antes, un pasaje que constantemente estudiamos. Está el Señor Jesús siendo increpado por los judíos que habían creído en Él. Y hablando del tema de la libertad, ¿no? Que el Señor Jesús les dice que si son sus discípulos van a conocer la verdad y esta verdad los va a hacer libres. Pero posteriormente Jesús les empieza diciendo: ustedes son de vuestro padre el diablo, porque si fuesen de Dios reconocerían quién soy yo.
Y vamos a leer lo que les dice en el versículo 57 y 59. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y ya has visto a Abraham? Vamos a leer desde antes. Vamos a leer desde el 54. Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijera que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y ya has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por el medio de ellos, se fue. Qué cosa tan fuerte, qué testimonio tan fuerte está dando Jesús de sí mismo aquí. Les dice: Abraham se gozó de ver el día que yo habría de venir. ¿Tú? ¿Cómo es posible que no cumples ni 50 años y ya conociste a Abraham? Y el testimonio y las palabras que utiliza el Señor Jesús fueron palabras que golpearon a la forma de pensar del judío en aquel entonces. Tanto dice que lo quisieron matar, porque lo que querían, ¿para qué querían agarrar las piedras? Para aventárselas, matarlo. Dice: de cierto les digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Qué les estaba diciendo el Señor Jesús aquí? Le estaba diciendo: aquel Dios en el cual ustedes creen, aquel Dios que se le presentó a Moisés en la zarza, que le dijo a Moisés: ve con Faraón para que saques a mi pueblo, aquel Dios que mandó a Moisés a libertar al pueblo de Israel, ¿cómo se le presentó? Señor, cuando me pregunten quién me ha enviado, ¿qué les voy a decir? Tú les vas a decir: yo soy el que soy, me ha enviado. Y el pueblo de Israel lo tenía completamente claro. El yo soy del Antiguo Testamento es Dios. Y Jesús, ¿qué es lo que le está diciendo? Antes de que Abraham fuese, yo soy. Utilizando las mismas palabras, la misma expresión del nombre que el Señor le había dado a Moisés. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús de sí mismo? Yo soy ese Dios. Por eso es que en ese momento, cuando Jesús habla y dice estas cosas, aquellos dicen: ¿qué pasó? Está diciendo que Él es nuestro Dios, y agarraron las piedras y estuvieron a punto de aventárselas. No es posible que tú te hagas Dios. Pero es el testimonio que Jesús mismo está dando de sí mismo. Yo soy el que soy, el que es, el que era, el que ha de venir. En Apocalipsis 1:8 dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Así que, fíjate que qué ironía, que los testigos que dicen que son de Jehová y que niegan la divinidad de Jesús, están negando al Dios verdadero. Es una contradicción negar a Cristo Jesús, que es el Dios verdadero, y decirse que son testigos de Él. No se dan cuenta de que el mismo Hijo de Dios es Dios en esencia. Por eso es que lo que veíamos hace un rato, Dios no necesita de nadie para ser quien Él es. Dios no necesita ni de ti ni de mí para ser quien es.
Si dependiera de alguien para existir o para hacer las cosas, ya no sería Dios. Si nos necesitara a nosotros, nosotros seríamos los dioses. Pero no hay nada que tú tengas que Él necesite. No hay nada que yo tenga que Él necesite. Nosotros somos quienes necesitamos al Señor. Y también vamos a ver que Él nos sostiene y nos sustenta. Ya lo leímos hace un ratito ahí en Colosenses, capítulo 1, 17. Dice, Él es antes que todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. En Él subsisten todas las cosas. ¿Qué significa subsistir? De acuerdo al diccionario bíblico, dice que es sustentar, que es ordenar, que es resaltar. Eso es subsistir. Todas las cosas por Él son sustentadas, por Él son ordenadas y por Él son resaltadas. Significa que sin Él no somos absolutamente nada nosotros. ¿Por qué? Porque tus finanzas es Él quien las sostiene. Tu matrimonio es Él quien lo sostiene. Tu familia es Él quien la sostiene. Porque Él es el sustentador de todas las cosas. Cuando uno se aparta de Dios y le dice, no quiero que tú te hagas cargo, quiero hacerme yo cargo de mis propias cosas, estamos, pongo por un ejemplo económico, como si en lugar de hacer una buena inversión estuviéramos tirando el dinero a la basura, porque no lo estamos invirtiendo en absolutamente nada, estamos solamente gastando, y eso se nos va a terminar acabando. Nuestra riqueza, lo que tengamos, lo vamos a completamente a derrochar, a malgastar. ¿Por qué? Porque no estamos siendo inteligentes, aprovechando y dándole el uso que le corresponde. Cuando nosotros le decimos al Señor, no quiero que te hagas cargo de mi familia, quiero hacerme yo cargo, ¿cómo se lo decimos? Con las palabras no, simple y sencillamente tomando decisiones que no son agradables o en dependencia a la voluntad de Dios, yendo en contra de su voluntad. ¿Cómo le digo a Dios, no quiero que te hagas cargo de mi matrimonio? Yendo en contra de su voluntad a través de las Escrituras. ¿Cómo le digo a Dios, no quiero que te hagas cargo de mis hijos? Yendo en contra de lo que dice la palabra de Dios, no disciplinándolos, no instruyéndoles en su camino, etcétera, etcétera. De esa manera nosotros vamos en contra de la voluntad de Dios y le decimos, no quiero que seas tú mi sustentador, no quiero que seas tú quien tome el control de mi vida. Cuando la mejor condición para el ser humano es dejarle a Él que sea quien sostenga nuestras vidas. Él es, dice, el que sostiene, el que sustenta, y por eso subsisten todas las cosas. Sin Él no somos absolutamente nada. Él le da un propósito a nuestras vidas. Él le da un propósito a tu vida y a la mía, mi hermano. Cuando vienes a Cristo Jesús, entonces tu vida adquiere el valor verdadero por el cual tú fuiste creado. El propósito, mejor dicho, el propósito verdadero para el cual tú fuiste creado. Y se le da un valor a tu vida. Porque dice la Escritura que estábamos muertos en delitos y en pecados. Pero al venir a Cristo Jesús y que Él, dice su Escritura, lo leímos hace rato, nos ha dado el poder, la potestad de ser hechos hijos de Él. Entonces Él toma el control de tu vida. Él te sostiene, Él te sustenta. Él ordena tu camino. Porque también la palabra subsistir implica un orden, le da un sentido, lo encausa. Por eso es que nuestras vidas ahora tienen un propósito. Gracias a Él, gracias al sacrificio de Cristo en la cruz. Y aquí quiero hacer una pequeña acotación.
Porque muchas veces llegamos a pensar que por venir a la iglesia, que por orar, que por leer, que por tener un ministerio, ya nosotros somos merecedores de que Dios haga algo en nuestro favor. Y podemos caer en ese error de exigirle a Dios cuando en realidad Él no tiene la obligación de hacer absolutamente nada, porque Él es Dios y es soberano. Y Él decide cómo y de qué manera y en qué momento nos puede ayudar. Pero llegamos a entender que porque yo cumplo con venir a la iglesia, que porque yo cumplo con servir, pues tengo como que un crédito. Señor, pues yo te estoy sirviendo, yo te estoy haciendo esto, incluso con el tema de los diezmos y las ofrendas. Creemos que por darle a Dios, Él tiene la obligación, el deber de retribuirnos por lo que nosotros hemos hecho. Y no es así. Porque Él no necesita de ti, no necesita de tu servicio, no necesita de tus diezmos, no necesita absolutamente nada de ti para seguir siendo Dios. Nos tiene que quedar bien claro eso. ¿A quién le convienen todas estas cosas? A nosotros. Porque Él sí nos ha dado promesas en las cuales nos tenemos que parar y creerlas y decirle: Señor, yo creo en lo que tú me dices con respecto a la obediencia. Pero eso de exigirle a Dios, que vuelvo al punto del inicio, Él es el creador y yo soy su criatura. En términos coloquiales dice un dicho: ¿cómo le va a tirar el pato a las escopetas, no? ¿Con qué autoridad? ¿A dónde voy? Muchos han dicho: reclama a Dios tu milagro. ¿Con qué? ¿Por qué cómo le vas a reclamar a Dios algo? ¿Cómo le vas a exigir a Dios algo? Otros han dicho: pacta con Dios. Ven y pacta, haz un pacto con Dios. Tú no tienes nada que Dios quiera para que tú pactes con Él. No hay nada que Dios le interese en este sentido. No hay nada que Dios necesite de ti para que tú vengas y digas: voy a hacer un pacto con Dios. Los pactos que vemos en la Biblia, Dios los ha hecho en su tiempo, bajo sus preceptos y con un propósito específico, y vienen de parte de Dios hacia el hombre. Pero en ningún momento nosotros, bajo qué creencia podemos llegar a pensar que podemos llegar a ofrecer algo a Dios como si no hubiésemos recibido todo lo que tenemos. Porque si dices: es que yo me he esforzado en ir todos los domingos, es que me he esforzado en hacer su voluntad, es que me he esforzado en el trabajo para traer los diezmos. ¿Quién te ha dado las fuerzas? ¿Quién te ha dado la capacidad? Como para que le digamos al Señor: yo me merezco. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios acerca de las obras? Dice que para Dios son como trapos de inmundicia. No quiero decir que no esté bien que la hagamos, por supuesto. Nuestro deber es obedecer, vivir en santidad, vivir en obediencia, pero que no creamos que por eso le vamos a torcer la mano a Dios, que no creamos que por eso Dios está comprometido con nosotros a hacer nuestra voluntad, a hacer lo que nosotros queremos que Él haga. No, a Dios no le podemos torcer la mano, porque es Dios, porque es soberano. Y tampoco podemos reclamarle
si llegara a venir alguna calamidad, aflicción, tristeza, tribulación en nuestra vida. Es que ¿por qué yo, Señor? Decía don Remy, ¿por qué tú no? ¿Quién eres tú como para que no vengan las cosas malas a tu vida? ¿Qué tienes de especial? ¿Qué te hace tan especial que no deban de venir tristezas a tu vida? Jesús mismo, el Señor lo dijo, en el mundo vas a tener aflicción. Pero nos creemos tan especiales que no nos damos cuenta del error en el que estamos cayendo. En lugar de darle gracias a Dios por todo lo que ha hecho con nosotros. Y vamos a ver un ejemplo claro de esto. Job capítulo 41. Job capítulo 41. Vamos a leerlos del versículo 11. Le dijo el Señor a Job, entre muchas otras cosas que le dijo, ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. ¿A quién le debe Dios? ¿A quién le debe Dios? Porque lo que pasó Job, en algún momento a lo mejor, alguna de las cosas que vivió Job, porque no creo que a todos nos haya pasado todo lo que vivió Job, pero si a él que le pasaron todas estas cosas, Dios le contestó de esta manera, imagínate a ti y a mí, que porque nos dolió una muela, ay Señor, ¿por qué me está pasando esto a mí? Y vamos a reclamarle a Dios. Pero le dice el Señor a Job, ¿quién me ha dado a mí primero para que yo tenga que deberle algo a alguien? Nadie. Dice, todo lo que existe es mío. Todo cuanto existe es mío. Y todo este capítulo a mí me maravilla, ¿no? Lo que el Señor le dice a Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo le puse las medidas a la tierra? ¿Quién eres tú para que creas que puedes altercar con Dios? Con el Dios vivo, el Dios verdadero. Si Él es el que te ha dado todas las cosas. Por eso dice ahí en Colosenses, todas las cosas fueron hechas por Él y para Él, y todas las cosas en Él subsisten. Todas las cosas por Él fueron creadas, todas las cosas Él las sostiene. ¿Por qué nos creemos más que Dios para reclamarle algo a Él? Cuando en lugar de eso debemos agradecer a Dios por todo lo que nos ha sido dado. Puedes pensar, dale gracias a Dios. Puedes respirar, dale gracias a Dios. Tienes una casa, dale gracias a Dios. Tienes vestido, dale gracias a Dios. Tienes fuerzas para trabajar, dale gracias a Dios. Tienes un trabajo que te cansa, que te frustra, que te molesta, dale gracias a Dios porque tienes ese trabajo. Ya para terminar, dice, entonces aprendemos hoy que ese Dios del Antiguo Testamento, ese Dios hoy, un Dios autoexistente en sí mismo,
que no tiene un principio ni un fin, se nos manifestó a nosotros a través de ¿quién? A través de Cristo Jesús. Y vimos que Jesús es el creador de todas las cosas. Él es el creador de todo cuanto existe. Él es tu creador. Y vimos que Él es independiente de su creación, que Él no nos necesita a nosotros para ser quien Él es. Él no nos necesita a nosotros para ser Dios único y verdadero. Vimos que Él sostiene y sustenta todas las cosas, porque Él las creó para Él, por Él y para Él. Entonces si entendemos esto y si podemos comprender esto, más allá de una enseñanza, más allá de entender que efectivamente ese Jesús es el mismo Yahvé, Jehová, Adonai, todos los nombres que podemos encontrar en el Antiguo Testamento que se le han dado, Él es el único Dios verdadero, que su divinidad no está en tela de juicio, que todas las filosofías, llámese como se llamen, las personas, llámese como se llamen, Russell, Joseph Smith, Buda, Krishna, quienes quiera que sean, ninguno de ellos puede hacerse semejante a Dios, ni ninguno de ellos puede decir que conoce a Dios si este no es Jesucristo. Si no se le reconoce a Cristo como el único Dios verdadero, el gran yo soy, el alfa y la omega, el principio y el fin, el Dios todopoderoso, ¿quién es? Es Cristo Jesús. La iglesia misma en el Apocalipsis va a llegar un momento en que va a declarar al Dios todopoderoso, mejor dicho, al Cordero, como el Dios todopoderoso. Ya desde hoy lo estamos diciendo, desde hoy lo estamos declarando, que Cristo Jesús es el Dios todopoderoso, el único Rey verdadero. Su nombre es Jesús. Y si yo logro entender esto, tengo que entender en mi vida, mejor dicho, tengo que aplicarlo a mi vida. Tú no eres un accidente, mi hermano. Tú no eres un accidente. No estás aquí por un accidente, por una casualidad. Por eso es tan importante que entendamos en quién hemos creído, y por eso es tan importante establecer la base de que de que Jesucristo, como Dios autoexistente, Él es tu creador, Él es tu dueño, Él es tu Señor. Porque no estás creyendo creyendo con una base en arenas movedizas, en algo en lo que te puedas caer, se nos fue la luz, sino que estamos creyendo en una verdad bíblica y que nos debe de dar seguridad a nosotros como hijos de Dios. Debemos estar firmes en quién hemos creído, debemos estar seguros de que en todo momento, en todo tiempo, en todo lugar, yo soy un hijo de ese Dios verdadero. Y debo de vivir mi vida seguro de que Cristo Jesús, mi Salvador, así como lo dice su Escritura, a los que le creen en su nombre les ha dado el poder de ser hechos sus hijos, nos ha hecho salvos. Y con un propósito. Y nuestra responsabilidad es descubrir para qué hemos sido llamados cada uno de nosotros. Y ahorita lo vamos a ver como último punto ya para terminar. Dice en Isaías capítulo 43:7: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Dice en Isaías: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¿Para qué fuiste creado? Para su gloria. Fuiste creado para su gloria. Para eso te formó el Señor, para eso te hizo. Tu propósito es darle honra y gloria a tu Dios. Y aquí viene la última pregunta. ¿Tu vida le está dando honra y gloria a tu Dios? ¿Estás cumpliendo el propósito para el cual fuiste formado?
¿Estás dándole honra y gloria a Cristo con tu vida? Porque todo cuanto se nos ha dado, todo cuanto nos ha sido dado, habilidades, talentos, tu familia, tus hijos, tu trabajo, tu casa, todo es para la gloria de Dios. Todo debería de ser canalizado en mi vida para honrarlo a Él. ¿De qué manera? Demostrando que Él vive en mí, siendo testigos de ese Dios verdadero que se llama Jesús. Si Él es tu creador, si Él es tu dueño, tu sustentador, y tú fuiste creado para su gloria, tu vida debe ser un reflejo de que verdaderamente tu dueño es Él. Debemos ser testigos vivos, testimonios vivos de aquel que vive y reina en nuestras vidas. Exaltarle con nuestras vidas. ¿Qué es exaltarle? Hay una ilustración que me gustó mucho. Cuando uno quiere descubrir que hay en las secundarias nos enseñaron esto, quieres ver qué hay en una célula y utilizas un microscopio, ¿no?, para hacerlo más grande y ver a profundidad en esa célula. Ahí estás exaltando lo que está ahí, pero eso es muy pequeño y estamos hablando de un Dios enorme, infinito. ¿Cómo exaltamos entonces nosotros? Es como si fuera más bien, como si quisiéramos ver el sol. ¿Qué utilizamos para ver el sol? Algo que es infinitamente más grande que nosotros, un telescopio que nos hace ver las características de ese sol. Así nosotros deberíamos de ser telescopios en la vida para la gente, que la gente pudiera ver las características maravillosas de nuestro Dios a través de nosotros, a través de nuestra vida. Algo tan grande, tan majestuoso, tan eterno, manifestárselo a las personas a través de tu vida y la mía, que ellos puedan descubrirlo de la misma manera. Y voy a terminar con lo que dice Pablo en Romanos. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó, en esperanza, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una
y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu Santo en nosotros, también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de un cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza por lo que alguno ve. ¿A qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos con paciencia y lo guardamos, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas que el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad intercede por los santos. Y ahí entramos en la parte que a nosotros nos encanta. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Si Él te llamó, si Él te escogió, si Él te justificó, y Él te glorificará en su momento, ¿por qué vivir una vida que no sea para honra y gloria a su nombre? Porque todas las cosas por Él fueron hechas y para Él fueron hechas. A Él sea toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos. Y amén.